Bienvenidos. Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Bien, qué bueno, qué bendición es poder estar juntos. Por supuesto, siempre es una honra poder predicar y conversar acerca de la palabra del Señor, que es tan deliciosa, tan deleitosa. Esos dichos que vienen de parte del Señor, en la cual siempre el Señor nos va ministrando, nos va llenando y por supuesto nos va direccionando. Creo yo que es importante que nosotros tengamos el corazón correcto para su palabra. Así que dicho eso, por supuesto darle las gracias a nuestros pastores por el precioso privilegio. Para mí es una honra de un lugar que me ha bendecido tanto como el altar. Un lugar que ha sido de mucha bendición, de crecimiento, de desarrollo, de quebranto. Un lugar en donde realmente he tenido encuentros con el rostro del Señor. Dicho eso, vamos a orar, dándole gracias al Señor. Gracias, papito lindo. Te damos, Señor, por estas instancias en las cuales nos permites, Señor, volver a tu rostro. Señor, nos permites volver a mirarte, volver a verte. Señor, necesitamos, Señor, tu presencia. Señor, háblanos, dirígenos, que sea tu Espíritu Santo y el poder de tu Espíritu Santo sobre nosotros, ministrándonos, Señor, llenándonos de tu gracia, de tu favor y de tu misericordia. Señor, habla tú, que no sean mis palabras, sino que sea tu hermosa voz hablando a los corazones. Gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Vamos, démosle un aplauso al Señor, ¿cierto? La verdad batallé un poquito con el nombre. En un momento le iba a poner el retorno de Daniel, pero dije, podría malentenderse en algunos aspectos. Y el Señor me habló de esta palabra estando de vacaciones. Mire, qué lindo. Estando de vacaciones, ahí el Señor me comenzó a hablar y comencé a notar rápidamente algunas cosas que el Señor me estaba hablando en esa instancia. Y la importancia de esto. Mire, ¿cuántos recibieron el año del retorno con mucha alegría? Mire, conversemos un poquito. ¿Qué significó para usted el año del retorno? Cuando el apóstol dijo, el año del retorno. Aleluya. ¿Qué pensó usted? Conversemos un poquito. ¿Cómo? A servir. Mire, el retorno a servir. ¿Quién más? Cuando dijeron año del retorno, algo les pasó en el corazón. Que retornar, mire, la hermana dice retornar a nuestra morada eterna. Aleluya. ¿Sabe? Mire, yo pensé en el año del retorno. Lo pensé, se lo voy a decir así. Me abro delante de mi casa, ¿cierto? Que es el Centro Cristiano Internacional. Y yo me sentí como un poquito como el fariseo. ¿Sabe por qué? Porque yo lo primero que pensé en el año del retorno fue, gloria a Dios, van a retornar muchos a nuestra casa. ¿Por qué digo como una actitud fariseaca? Porque por ahí yo pensé que el año del retorno era solo para allá, pero no para acá. Y dije, gloria a Dios, van a venir muchos, hay que estar preparados para saber cómo recibirlos. Hasta que comencé a darme cuenta de lo que significa el retorno. Y el Señor me empezó a guiar acerca de áreas que yo tenía que retornar. Y ahí dije, Padre Santo, ¿cómo veo esto? Y mire, lo primero que pensé en el año del retorno fue en el hijo pródigo. Porque rápidamente el hijo pródigo retorna. Y quiero leer un poquito toda la historia del hijo pródigo. Yo sé que eso es un poco complejo, pero vamos a leerlas conjuntos. Amén. Dice así. Lucas capítulo 15 del verso 11 dice: también dijo, cierto hombre tenía 2 hijos.
¿Cuántos? 2. Aleluya. Y el menor de ellos, ¿quién? El menor, ok. Dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió el sustento. Después de no muchos días, el hijo menor, recogiendo todo, partió hacia un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre. Quiero poner una pausa ahí. Repita después de mí: yo no me muevo si Dios no me envía. Yo no salgo por la puerta angosta, sino me envía el Señor por la puerta de la bendición. Aquí, hermanos, el hijo menor, ¿sabe? Quería una posición. Quería comenzar a sentir lo que era tener un poquito de esto, un poquito de la riqueza que veía del papá. Mire, a ver si quizás me lo dan porque quiero comenzar a vivir, como dicen algunos, la vida loca. Entonces, mire lo que pasó: se fue a un país lejano pensando, hermano, mire, es que a veces nos movemos no por la voz de Dios, sino por nuestra propia ambición. Mire lo que estoy diciendo. A veces nos movemos no porque Dios nos diga: ¿sabes qué? Te tengo que llevar a tal ciudad o te tengo que llevar a tal lugar, sino que nos movemos en base a circunstancias humanas. Ninguna amén, Padre Santo. Mire, cuando lo había gastado todo, sobrevino un gran hambre en aquel país y él comenzó a pasar necesidad. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, que él lo envió a sus campos a apacentar cerdos. Y ansiaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mire, repita después de mí: yo no tengo que pedir comida de cerdos. Mire qué terrible la necesidad que vivió aquel hombre, producto de querer comenzar a ambicionar cosas. Y él salió así como: ya, bueno, papá, dámelo todo. El papá le dio todo, ¿cierto? Se fue y comenzó una involución a tal manera que comenzó a comer comida de cerdos, hermano. Pero ¿qué comen los cerdos? Acá dice algarroba. Pero él lo miraba con ansias. ¿Sabe? No desees lo que el mundo está comiendo. No desees lo que el mundo está alimentando. No lo tenemos que desear. Sigamos más adelante. Entonces, mire, volviendo en sí, el hijo menor volvió en sí. Dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose fue a su padre. Y él, estando aún distante, su padre lo vio y corriendo, mire, es que esto, qué lindo, enternecido. El padre lo vio y en su corazón se enterneció. Se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Le dijo entonces el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. ¿Sabe lo que pasó? Perdió identidad. ¿Sabe cuál es nuestro problema?
es que muchas veces no sabemos lo que somos. Y si no sabemos lo que somos, no sabemos hacia dónde vamos. Si no sabemos hacia dónde vamos ni lo que somos, no sabemos lo que tenemos. Y si no sabemos lo que tenemos, vamos a desear la comida de los cerdos. Y vamos a creer que el Padre, por habernos equivocado, nos va a decir: ¿sabes qué? Ya no eres más mi hijo. Hermano, ¿cuántos padres hay acá? Hermano, mire, digámoslo en buen chileno, si el hijo se condorea, perdón mi mala palabra, ¿cierto? Se manda un condor, ¿usted lo va a seguir amando? Claro que sí. Va a haber corrección, va a haber una guianza, pero no va a dejar, ¿usted lo va a sacar de ser su hijo? El Padre siempre lo va a amar. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Perdió identidad. Pero el padre dijo a sus esclavos: pronto, saquen el mejor vestido, vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío ha muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y fue hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mire la fiesta linda. El papá había visto cómo un hijo que había estado perdido volvió en sí. Tuvo un retorno. Volvió en sí y dijo: ay, ¿qué estoy haciendo acá? Me voy a la casa de mi papá. El papá vio la condición en la cual iba. Y el papá lo viste, que es la cobertura, le pone anillo, que es la autoridad. Decir: hijo, a pesar de que hayas caído, yo te sigo dando la autoridad. Tú sigues siendo mi hijo. ¿Sabe? Muchas personas hoy dudan si son salvas. Muchas personas hoy piensan que por haber fallado a Dios, y a Dios no se apiada de ellos, porque quizás comenzaron a vivir una vida de apostasía. Mire lo que estoy diciendo. Se alejaron, empezaron a buscar otras cosas, pero de pronto comienzan a sentir que Dios los está llamando, que Dios los está llamando, que Dios los está llamando. Y de pronto llegan delante del Señor. Y llegan en una condición donde Dios los tiene que restaurar. Pero mire, este es el retorno del hijo menor. Ahora, lo que a mí me impresionó fue el hijo mayor. Yo sé que esto lo hemos conversado muchas veces y quizás para más de algunos esto ya es algo que se conversó. Pero es que, hermano, mire, ¿a quién le gusta hablar de su serie favorita? A nadie, ¿no ven series? Hermano, a todos nos gusta hablar de algo que nos gusta y lo volvemos a hablar y lo volvemos. Bueno, aguánteme con este texto. Mire, pero su hijo mayor estaba ¿en dónde? Le hago una pregunta. ¿El hijo se fue o no se fue? Ayúdenme. No, ¿cierto? Pero pareciera que sí. Porque a pesar que estaba con su papá, su corazón estaba en el campo. ¿Qué significa eso, hermano Fernando? Que era servidor de la casa del Padre. Pero su corazón estaba en el campo. Y la Biblia dice que el campo es el mundo. Su corazón estaba en el mundo, pero servía en la casa del Padre. Y yo me hago una pregunta.
¿será que hay servidores en nuestra casa? Nosotros como servidores, porque yo también soy servidor. Puede que estemos en la casa del Padre, pero con nuestro corazón en el campo. Wow, hermano, yo cuando vi esto, Padre Santo, el hijo mayor no se fue, se quedó en la casa, pero estaba en el campo. Y mire cuáles son las características. Cuando regresa, oyó música y danza, se acercó a la casa y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él entonces le dijo: tu hermano se ha presentado y tu padre ha sacrificado el becerro gordo, porque lo recuperó sano. Y mire, se enojó y no quería entrar. ¿Sabes qué significa eso? ¿Cuánta fiesta se hace en nuestra maravillosa casa? Continuamente. ¿Y cuántos no quieren entrar porque tienen algo en el corazón? Que puede ser enojo, molestia. Mire, ay, Padre Santo, con el Padre, y no estoy hablando ahora de Dios. ¿Cuántos hijos, hermanos mayores, están en una casa sirviendo con el corazón en el mundo, molesto con el padre de la casa y no entran a las fiestas? Hermano, yo cuando vi eso, comencé a decir, parece que el retorno no es tanto de los que se fueron, sino que hay retorno de lo que estamos acá en nuestra casa. Que tenemos que volver, tenemos que retornar. Hermano, sé que esto es duro de decir y perdóneme, y trato de ser lo más sutil para que no, hermano, no se enoje conmigo y después allá afuera me espere ahí. Saliendo entonces su padre le rogaba, pero él respondió: Padre, he aquí tantos años te sirvo. Hermano, lo servía, le enrostra que lo sirve. Hermano, ¿no les pasa que a veces, me voy a incluir, hermano, porque siento que es fácil predicar hacia un solo lado, me incluyo? ¿Cuántas veces no le decimos a Dios: pero Señor, si yo te sirvo, Señor, yo te sirvo, ¿cómo? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Puede que esa sea una actitud del hermano mayor en nuestro corazón, que tenemos que llevarla delante de Dios y sacarla. Y jamás quebranté un mandato tuyo, es decir, cumplo con todos los requisitos que tú me pides en el servicio. Y nunca me diste un cabrito para regocijarme con mis amigos, pero cuando regresó este hijo tuyo, ni siquiera, hermano, este hijo tuyo que consumió tu hacienda con prostitutas, mataste para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y revivió, estaba perdido y fue hallado. Es decir, hijo mío, vuelve, retorna en tu corazón. ¿Qué estás pensando, hijo, si tú eres parte de esta fiesta? ¿Qué estás pensando, hijo, si tú eres parte de lo que constantemente hacemos? Hijo, retorna, en tu corazón retorna.
Porque hermanos, mire, podemos estar sirviendo, podemos estar, voy a danzar, ¿cierto? Podemos estar danzando, hermano, inclusive con toda nuestra fuerza sirviendo, hermano. Pero nuestro corazón muchas veces está alejado. Está alejado. Servidores, volvamos, retornemos al corazón del Padre. Retornemos al corazón del Padre. ¿Sabe? Él era un hermano mayor. Un hermano mayor, ¿sabe? A mí el Señor me ha estado hablando mucho acerca de un hermano mayor. Caín, ¿cierto? Era el hermano mayor y no cuidó a su hermano pequeño Abel, sino que lo mató. ¿Sabe quién es nuestro hermano mayor? Jesús. Y si tuviéramos un poco la actitud de Jesús, de ser un correcto hermano mayor, de ser un hermano mayor que cuando ve a aquel que incluso, hermano, mire, se fue de la casa, inclusive hablando mal, pero vuelve e inclusive lo ponen a predicar y usted dice, o no, nosotros decimos, ¿sabe? Pero si ese estaba hablando mal, ¿cómo lo ponen a predicar? Hermano, le están poniendo anillo, lo están vistiendo. Nosotros como hermanos mayores necesitamos tener una actitud correcta. Pero ¿sabe? Este es un mensaje para nosotros, porque Dios me lo habló a mí primero. No se enoje conmigo. El retorno de Daniel. Hermano, mire, si hay un hombre en la Biblia que yo veo que no dice que haya pecado, es el profeta Daniel, hermano. Inclusive el profeta Ezequiel dice en la profecía, en Ezequiel capítulo 28 dice, tú eras más sabio que Daniel. Entonces Daniel era un hombre que tenía sabiduría. Yo no veo en la Biblia que Daniel se haya apartado, pero de repente, hermano, en esas lecturas, de hecho, una lectura de un versículo que un chico puso en el grupo de coros, saltó a mi corazón esta frase. Entonces, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y aquí me llamó la atención y volví. Volví mi rostro. Pero Daniel, dime, ¿cuándo te apartaste? Y sabes, comprendí algo, que no necesariamente se apartó yéndose para el campo como el hijo mayor del hijo pródigo, o como el hermano pródigo que se fue derechamente de la casa del padre. Pero comprendí que podemos estar sirviendo en nuestra casa, viniendo, congregándonos, pero no buscando el rostro de Dios. Y ahí yo dije, Padre Santo, si Él volvió su rostro, inclusive estaba leyendo, hermano, tenía una vida, hermano, de lectura, leía la escritura y preguntaba, pero dice que en ese momento fue necesario volver el rostro. Y mire lo que dicen algunas otras traducciones. Volví mi mirada, dice la Biblia 1995. Volví mi mirada hacia el Señor. Había dejado de mirar al Señor, Daniel. Daniel, ¿hacia dónde están mirando?
¿Hacia dónde estás observando, Daniel? ¿Qué es lo que te está quitando el rostro de mi presencia? ¿Qué es lo que está haciendo que tus ojos se desvíen de mi voz? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Hacia dónde estás fijando tu mirada? Pero ¿sabe qué es lo interesante? Es que cómo se vuelve Daniel. Lo que te estoy tratando de decir, hermano, desde una manera muy simple, es que tenemos el hijo pródigo que se fue de casa. Tenemos el hermano mayor que, a pesar de que estaba en la casa, su corazón estaba en el campo, estaba en el mundo. Pero también tenemos el caso de hermanos que vienen, que cumplen, que incluso están, mire lo que voy a decir, sé que puede sonar complejo de entender, que incluso pueden estar leyendo, pero no buscando el rostro. Podemos tener nuestras lecturas diarias, pero puede que no estés buscando el rostro, que tu mirada no esté en buscar el rostro. Esos son los casos que le estoy poniendo de retorno, de lo que tenemos que retornar. Quizás más de alguno diga: Señor, yo estoy quizá a la manera de Daniel, te busco, estoy aquí, pero no fijo mi corazón completamente hacia ti. Y acá Daniel en el versículo 3 dice: volví mi rostro, esta traducción traduce así, hacia Yahvé y Ja Elohim, buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Cuando Daniel volvió su rostro, lo buscó de 5 formas. Lo buscó de 5 maneras. 5 es el número de gracia. 5 es gracia. 5 es el espíritu. Es la Hei, la letra Hei en el hebreo. Que la letra Hei, cuando entraba al nombre de una persona, cambiaba. Así tenemos de Abraham, que significa padre enaltecido, a Abraham, que significa padre de multitudes. Cuando la letra del Espíritu toma tu nombre, te cambia la identidad terrenal a una identidad celestial. Ay. Lo buscó con oración, con súplica, con ayuno, con cilicio y con ceniza. Voy a tomar agüita, espérenme un poquito, ¿no? Hoy no quiero solamente dar el cómo estamos. No quiero simplemente decir, ¿cómo se llama esto? Lo que hacen los médicos. Diagnóstico, gracias mi hermano. No tan solo decir el diagnóstico, sino que también con la ayuda del Espíritu Santo podamos ir hacia el remedio, ya sea preventivo o ya sea no preventivo. Y estos son los 5 puntos que hoy quiero hablar. Si hemos estado como el hijo pródigo, va a funcionar. Si hemos estado como el hijo mayor, hermano mayor del hijo pródigo, va a funcionar. Si hemos estado no al extremo del hijo pródigo, del hermano mayor del hijo pródigo, pero sí no estamos teniendo
hermano, encontrándonos con el rostro de Dios. Necesitamos encontrar el rostro de Dios. El rostro de Dios te cambia. El rostro de Dios te hace mirar diferente. El rostro de Dios comienza a hacer algo, una transformación en tu vida. Pero necesitamos buscarle. Necesitamos rendir nuestro corazón. Y el primer es la oración. Esto yo creo que usted lo sabe, pero siempre es bueno poder volver a masticar la comida, ¿cierto? Oración viene del hebreo tefilá, que significa intercesión, súplica, himno, oración, orar, ruego, súplica. Según el diccionario Vine, se refiere a una oración para cantarse durante un servicio litúrgico formal. ¿Sabe qué es lo interesante de esto? Es que me parece que lo he dicho, o si lo he dicho tantas veces, pero la palabra tefilá viene de unas derivaciones de las palabras que significa un juicio. Y dice también que significa un juez. Si usted se va a los originales, de donde viene la palabra tefilá, de la palabra tefil, aparece que es un juicio. Es decir, hermano, cada vez que oramos hay un juicio. Y yo he dicho, Señor, eso puede ser parte de un juicio a nosotros mismos. Porque, hermano, vemos en esta oración, en los versículos posteriores, que Daniel, cuando empieza a derramar su alma delante del Señor, empieza incluso a pedir perdón por sus pecados y por los pecados de sus padres. Porque mire, Daniel era un hombre que sabía que en la oración no era llegar y presentarse como si nada hubiera pasado, sino que era correcto examinarse, porque hay un juicio que se está hablando ahí. Hermano, y para hablar de esto es realmente interesante, porque inclusive cuando la Biblia dice: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, la palabra pedido ahí en el griego habla de que presentó una acta legal delante de un juez. Y el Señor dice: pero yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Qué te quiero decir con eso? Que en la oración hay un juicio, pero Jesús te defiende. Pero también hay que ir con la actitud de querer ser defendido. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que queremos nosotros defendernos a nosotros mismos. Y queremos presentarnos por nuestras propias obras delante del Señor. Señor, si yo te sirvo. Señor, si yo te busco. Señor, si yo esto. Señor, y decir: Padre, mira lo que yo hago delante de ti. Gracias por poder hacerlo. Pero necesito que tú en este momento hables por mí. El que pidió por Pedro fue Jesús. Y la Biblia dice que Jesús hoy está como un abogado delante de Dios. Pero en la oración hay un juicio, y muchas veces nosotros vamos presentando oraciones, hermano, que oraciones que incluso tienen contienda, tienen ojos, tiene ira, tiene celos, y presentamos nuestra oración delante de Dios. Hermano, mire, ¿me puedo confesar con usted? Mire, yo cuando tengo una situación con mi esposa, sí, las tenemos, sí. Tenemos una desaveniencia y tenemos que orar por los alimentos. Hermano, no oro. No puedo orar. Y a veces, hermano, mire, a veces quedamos así como que
mirándonos. Y mi esposa me dice, ya pues ore, sabiendo que no, que delante del Señor no puedo. Y sabe, inmediatamente, perdón amor, me equivoqué, perdón. Hermano Fernando, es una oración para el almuerzo nomás. No importa, es una oración que estoy hablando delante de Dios. ¿Cómo puedo subir delante de Dios en una oración con ira o con contienda y hacer como si nada ha pasado, si Él ve todo y ve la intención íntima de mi corazón? La oración es un juicio que tenemos que pedir de parte del Señor que nos guíe, pero también es una forma en la cual se ocupaba para cantarse. Y acá hay algo bien interesante, que son los 5 salmos, 5 nuevamente, con nombre de oración. Es decir, no son los únicos que hablan de oración, pero son los 5 que tienen títulos como oración. Y esa palabra oración es la palabra tefilá. Y dice acá, por ejemplo, oración de David, así se llama el salmo. Lo que está con el guión lo puse yo en mi interpretación. Oración de justicia. Hermano, ¿cuántos muchas veces necesitamos que Dios nos haga justicia? Pero ¿sabe? A veces tomamos la justicia por nuestras propias manos. Esta oración es para, dice así: oye, Yahvé, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. Mira, hermano, David decía, sin engaño sus labios. Se presentó delante del Señor de esa manera. Sabía que una oración tenía que ser, él no podía pedir justicia si él estaba engañando o tenía labios de engaño, porque Dios ve el corazón, Dios ve lo que el hombre no ve. Segunda oración de David, afligido y menesteroso. Oración de David, oh Yahvé, inclina tu oído y responde, porque estoy afligido y menesteroso. ¿Qué te quiero decir con esto? Que una de las maneras en la cual retornamos es haciendo oraciones, y muchas veces nuestras oraciones están de la mano de la forma en la cual nosotros estamos viviendo nuestra etapa. Aquí David estaba afligido. Mire, oración de David cuando estaba en la cueva. Y estos eran cánticos. Estos salmos eran salmos cantados que se recitaban con cánticos. Oración cuando estaba en la cueva, con mi voz clamo a Yahvé, con mi voz ruego a Yahvé misericordia. Hermano, mire, ¿cuántos se han sentido en una cueva que no ven la luz? Se sienten atrapados, se sienten que incluso están siendo perseguidos, hermano, injustamente. Y están en una cueva y no salen de esa cueva. Bueno, ahí puedes elevar una oración delante de Dios. Oración de Moisés. Oración de Moisés, varón de Ja-Elohim, oh Adonai, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Oración del que sufre. Salmo 102, verso 1. Oración de un afligido que desmaya y en presencia de Yahvé derrama su querella. Oh Yahvé, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Perdón. Entonces aquí vemos 5 oraciones que están ligadas a situaciones que estaban viviendo distintas personas. La segunda manera de buscar, ya me queda poco tiempo, de buscar retornar hacia el rostro del Señor es a través de la súplica, que significa oración ferviente,
Misericordia, oración, ruego, súplica. A través de un espíritu de súplica comienza la restauración de Israel. Eso lo vamos a ver. ¿Sabes lo interesante? Es que ese comentario lo hace la Biblia Vine. No lo puse yo, no es un comentario mío. Y yo empecé a buscar la palabra súplica y me encontré que en ese mismo capítulo donde Daniel se vuelve a Dios, está 4 veces la palabra súplica. Y cada vez que aparece esa palabra súplica tiene una relación importante. En el Daniel 9:3 ya lo vimos. En el Daniel 9:17 dice: y ahora, oh Elohim nuestro, oye la oración de tu siervo y su ruego. Mire, y esa palabra ruego es la palabra que en hebreo significa súplica. Y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario. La súplica de Daniel era que el rostro de Dios resplandeciera sobre el santuario. Hermano Fernando, ¿qué significa eso? ¿Quiénes son templo del Espíritu Santo? Esta oración lo que está diciendo es: Señor, indirectamente está diciendo: Señor, resplandezca tu rostro sobre nosotros, sobre tu santuario. Resplandezca tu rostro, era la súplica que tenía Daniel, una súplica ferviente. Oh Elohim, verso 18, inclina tu oído y escucha, abre tus ojos, mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la que se invoca tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. ¿Sabe qué es lo interesante? Es que esa palabra que aparece ahí, misericordia, es la misma palabra que se utiliza para hablar de súplica. Es decir, que la súplica está ligada con la misericordia de Dios. La súplica, hermano, mire, necesitamos que Dios derrame un espíritu de súplica sobre nosotros para conocer las muchas misericordias. Verso 23. Y esto este hermano es uno de mis textos favoritos. Al principio de tus súplicas, de tus ruegos, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. Mire qué lindo. Cuando hay súplica, hermano, es que mire lo que dice: al principio de tu súplica. Que cuando nosotros suplicamos a Dios, Dios ya envió la respuesta. Fue dada la orden. Cuando Dios ve una súplica, el Señor da la orden inmediatamente. Y sabe lo que a mí también me gusta, es que dice: y yo he venido para enseñártela. Hay cosas que Dios te va a enseñar mediante la súplica. La respuesta divina que Dios te va a mandar va a ser mediante una súplica, que tú vayas delante del Señor. Y mire, porque tú eres varón, esto me gusta, muy amado. Qué lindo, hermano. Aplaudamos al Señor, hermano, qué lindo. Cuando Dios escucha tu súplica, te envía la respuesta y te dice quién eres para Él. Te vuelve a dar la identidad. A Daniel no le dice: Daniel, eres tremendo hombre, valiente, Jayil, que sería hermoso. Sino que le dice: Daniel, yo pensaría que le hubiera dicho: eres muy sabio, o eres un hombre de búsqueda. Le dijo: eres muy amado. Le dijo lo que él era para Dios. Cuando suplicamos delante de Dios, Él también nos envía identidad. La promesa de la súplica: con llanto vendrán, y entre súplicas, mire, los guiaré. Aleluya.
Si no sabes qué hacer, suplica delante de Dios, suplica delante de Dios, pídele: Señor, te necesito, Señor, necesito tu dirección, Señor, háblame, Señor, te necesito, háblame, 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 háblame. Y Dios, hermano, lo va a hacer, lo va a hacer, porque Dios, hermano, no puede resistirse a un corazón que está contrito y humillado. Súplica. Y no tan solo eso: los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy un padre para Israel. Aleluya. Y Efraín es mi primogénito. Hermano, con la súplica el Señor guía tu camino, pero también te dice y te muestra su esencia de padre. Te muestra su esencia de padre. Nos muestra cómo es Él como padre, hermano, y Él es un padre bueno. Mire lo que dice: ellos salieron gimiendo, el mismo texto, y yo los traigo de vuelta. Y la palabra súplica, que significa súplica, ruego, pero también significa misericordia, pero también consolación. Cuando suplicamos delante de Dios, Él envía la consolación. No va a dejar tu oración tirada. Dios va a consolar tus lágrimas. Dios va a ir ahí a donde tú estás y va a decir: tranquilo, yo estoy contigo, tranquila, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, no temas. Aleluya. Y irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, los haré retornar. Vendrán llorando, mire, aleluya, llorando de gozo. ¿Cuántos han llorado de gozo? Hermano, qué cosa más preciosa es llorar de gozo delante de Dios. Es llorar no por tristeza, sino porque tu corazón está siendo consolado. ¿Cuántos han experimentado esa bendición? ¿Cuántos no la han experimentado? No me levante la mano, pero hoy es el momento para comenzar a experimentarla, para comenzar a buscar el rostro de Dios. Mire, una vez yo estaba afligido porque mi papá había quedado sin trabajo. Teníamos que pagar la universidad, no teníamos dinero, tuvimos que vender un auto. Hermano, viví un proceso en ese periodo y solamente iba delante de Dios, me encerraba en mi pieza, ponía la música a todo chancho porque no quería que me escucharan y lloraba, 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 derramaba mi alma. Y le decía: Señor, no entiendo esta situación, no la entiendo, no la entiendo. Y Dios lo único que me decía: tú desde muy joven me servirás. Tenía 19, 20 años. Estaba recién, llevaba 2 años acá en la iglesia. Y lloraba delante de Dios. Y la consolación de Dios fue solamente esa. No me dijo: Fernando, mira, estás pasando esto para poder. Solamente me encontré con su voz. Solamente me encontré con su espíritu. Solamente me encontré con lo que Él me quería decir. Y me fue suficiente. Porque sentir su voz es lo más hermoso que podemos experimentar. Sentir como Dios, hermano, yo llegaba llorando, entristecido, hermano, llorando, llorando. Y mientras lloraba, el Señor cambiaba mis lágrimas y terminaba riéndome. Cualquier persona que me hubiera oído hubiera dicho: este está loco, está cucú. Mira, entró llorando y ahora lo escucho reírse. ¿Qué le pasa? Y era que Dios estaba consolando mis lágrimas en esa intimidad. Dios estaba mostrándome, hablándome, llenándome de Él mientras derramaba mi alma.
Pero eso no es tan solo para mí, sino para todos los que le buscamos con un corazón sincero. Vendrán llorando de gozo, no lágrimas de tristeza, de amargura, sino que serán lágrimas de gozo las que empezarás a derramar por tu casa, las que comenzarás a derramar por tu familia, las que comenzarás a derramar sobre ti. Habrán lágrimas de gozo, de alegría. Ya no llorarás más esa amargura que te estaba atando. Porque la súplica trae la consolación de Dios. Yo amo porque Adonai escucha. Me gustó esta traducción, mi voz suplicante, porque a veces la voz suplicante simplemente solloza a la manera de Ana, que pensaban que estaba ebria porque quizás estaba y clamaba y no se le entendía nada, pero estaba suplicando delante de Dios. Tenía una voz suplicante y a Dios ama escuchar esa voz suplicante. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas hijo? No hay problema, 5 hijos te doy. La voz suplicante. Yo amo al Señor porque Él oye mi voz, mis súplicas. La Biblia Torres Amat: amé al Señor seguro de que oirá la voz de mi oración. La súplica debe hacerse con acción de gracia. Por nada estéis afanoso, antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias. La súplica finaliza con oración, con acción de gracia. Yo diría, hermano, que es una oración profunda del alma, en donde se derrama, en donde simplemente sollozas. Ya a veces ni siquiera quiere decir palabras, solamente sollozar delante de Dios. Y Dios está escuchando esa voz de súplica, que quizá no dice palabra, pero que el Espíritu está dando desde lo interior de tu corazón, y te empieza a derramar tu alma, y el Espíritu comienza a comunicarse con el Espíritu de Dios. Mire, ya voy finalizando, me quedan 6 segundos. Otro ángel vino y se paró entre el altar. ¿Sabe por qué es importante? O mejor dicho, sí, porque es importante la oración y también la súplica. Inclusive acá en el libro de Apocalipsis vemos que hay un ángel que subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y sabe que esto a mí me marcó mucho, y es que las oraciones, si las oraciones de los santos, y en las oraciones de los santos también está la súplica, la oración, el clamor. Si está todo eso en la oración de los santos, y acá dice que sube el humo del incienso, yo veo que la novia de Cantares, la que se va en el arrebatamiento, es una novia. Dice, ¿qué es eso que sube del desierto? Como columnas de humo. La novia del arrebatamiento tiene oración. La oración la está rodeando. La oración la está rodeando. Por eso necesitamos, hermano, vivir para Dios en una vida de oración. Hablamos 2 puntos. Me queda la última diapositiva y ya finalizamos. Daniel buscó al Señor con oración, con súplica, pero también con ayuno, con ceniza y cilicio.
Y para hablar de esto hay que irnos a Isaías 58 y tiene mucho, hermano, que podemos conversar. Ese es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre. ¿Es acaso para que incline su cabeza como junco y para que se acueste en cilicio y ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día acepto al Señor? Lo que Dios está diciendo es, eso de forma natural no es lo que me impresiona. Que ustedes vayan, no lo voy a decir, no quiero que suene en forma de burla, pero que vayan en largas procesiones, golpeándose la espalda, ensangrentando sus manos para tratar de decir, así Dios me va a escuchar. Eso es lo que el Señor está diciendo. Hermano, ayuno, cilicio, ceniza. ¿Ustedes creen que eso a mí me sorprende? ¿Ustedes creen que eso a mí es lo que es el día acepto para mí? Y él lo primero que dice es, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad. Es decir, liberación. Soltar las coyuntas del yugo. Dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿Saben lo que yo veo en el texto 7? Y por eso lo puse ahí. El ayuno que Dios escogió tiene que ser primero una introspección a nosotros mismos. Desatar toda ligadura, hacer liberarnos, poder sanarnos. Hermano, mire, este texto para hablarlo sería inclusive una clase de discipulado. Hablar del verdadero ayuno. Lo dejo para que usted lo pueda estudiar ahí en su casa. Pero luego de eso viene la acción. ¿Y sabe cuál es la acción? Partir el pan con el hambriento. Hermano, cuando Jesús partía el pan, ¿sabe lo que había? Revelación. Y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tus semejantes. Es decir, antes de accionar, antes de llegar al verso 8, que es la acción, lo que tienen que hacer primero, su devoción. Desátense, quiten toda ligadura, quite toda cosa que te amarra a tu pasado, alguna pareja, alguna situación que viviste. Quiten esas ligaduras para que después de eso en el verso 8, verso 7, tengamos la acción. A veces queremos accionar y no mirarnos a nosotros mismos. Pero tenemos que primero tener la devoción, liberarnos, limpiarnos, para luego tener la acción. Y en el verso 8, y finalizo con esto, entonces tu luz, después de que te liberaste y comenzaste a accionar, aquí viene la promesa. Tu luz despuntará como la aurora. Hermano, qué tremendo. Dan ganas de seguir, pero ya estoy en menos 20. No, en menos 6. Y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Cuando nos convertimos en la oración, en la súplica, en el ayuno, en la ceniza y el cilicio, que tiene que ver con la humillación, y no de ponernos un cilicio ni ponernos ceniza sobre la cabeza, sino que ahí está hablando de cómo nosotros debiéramos aplicar el ayuno, cilicio y ceniza, para que después venga la promesa.
que es: tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación. Aleluya. ¿Cuántos necesitan recuperar cosas? Perdieron quizás familias, años, dicha, alegría. Pero acá dice que la recuperación brotará con rapidez. Aleluya. De repente vamos a ver hermanos que llegaron, comenzaron a vivir presencia de Dios, se comenzaron a limpiar y ya van a estar aquí enseñándonos. Aleluya. Gracias, papito lindo. Señor, tú ves cada corazón. Señor, tú nos miras con ojos, Padre, que ven inclusive lo íntimo de nuestro corazón. Señor, lo que hoy queremos es volver nuestro rostro a ti, volver nuestra mirada a ti. Señor, no queremos estar, Señor, en tu casa pensando en las cosas del mundo. No queremos estar en tu casa, Señor, deleitándonos en aquellas cosas que son para ti, Señor, un desagrado. Queremos, Señor, deleitarnos en ti y que nuestro corazón esté en tu casa. Señor, en tu casa encontremos el deleite, en tu casa encontremos, Señor, la bendición. Señor, en tu casa encontremos, Señor, nuestra vida que está oculta en Cristo Jesús. Señor, si hay alguien que quiere volver su rostro al Señor y quiera, hermano, pasar, perdón que interrumpa la oración, pero Dios me lo puso en mi corazón, que pase, que no haya límites en volver tu corazón al Señor. Quizás estás sirviendo y llevas una vida religiosamente correcta, pero dices: necesito, Señor, volver mi rostro a ti. Necesito volver mi rostro a ti. Necesito volver mi rostro a ti. Pasa adelante. Pasa adelante. Dios me dijo, yo esto lo predico porque Dios me habló y me dijo que era necesario volver mi rostro, el rostro mío, Fernando, en oración. Que Fernando, estás orando poco, necesito que ores más. Eso fue lo que Dios me habló. Estás en la casa, estás buscando, me estás sirviendo, pero necesito que me busquen más. No significa que estemos alejados o que estemos en el mundo. Quizás si hay alguno así puede también pasar. Pero es volver nuestro corazón al rostro de Dios. Que no haya algo más importante que mirarlo a Él, que mirar su rostro, que mirar su corazón, que poder hacer que Él nos hable, escuchar los latidos del corazón de Dios para entender lo que Él está queriendo hablarnos. Y carabrashi sarabra sayaras toroko yastayaraba basto. Aleluya, aleluya. Por cuanto vuelves tu corazón a mí, yo me volveré a ti, te dice el Señor. Por cuanto vuelves tu corazón a mí, yo me volveré a ti, te dice el Señor. Kira brava shisa cara brava babastoro korosho sin mayaresa. Ira brava vashasira kaya sayarasto. Te necesitamos, Señor.
Te necesitamos. Señor, hoy confesamos pecados que han estado ocultos, Señor. Los confesamos delante de ti, Señor. Obra sai arasta y arasa. Y brava y así que brista y arasto. Irasta yo suba kaya shaste umayelesa y esa yostu. Acosta maleyasa yostu kuya sea. Ayasi malabosaya sasi karasasa. Ayastu balasasi aquí asaya soya. Ayasaya subrava sasasasayasia. El Señor está poniendo ungüento sobre corazones, sobre heridas. Heridas que se han vuelto añejas en el corazón. Heridas. El Señor está derramando su aceite. Abrabashisa karabrabastoro brosho sorobrosta. Akarabrasi sarabroshos toroboshos toroboshi. Irabrabastayarasa sarabrababasi. Irabrabashis tarabrababastarasos sorobrabashis. Gracias, Señor.